Casa Rosada desde la ventana de mi despacho, pienso: estoy a 100 pasos de ser el presidente de una Argentina distinta. Tengo las manos libres y las pienso usar para terminar con el privilegio de unos pocos, para sacar al pueblo del abandono en que está. Voy a dar estos pasos y los que hagan falta dar. Quiero la dignidad que tuvimos, la que perdimos, la que vamos a volver a tener. Después de 10 años, la Argentina va a tener un presidente honesto, Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa asumió la presidencia el 10 de diciembre de 1999 con casi el 49% de los votos. Pero 742 días después tuvo que abandonar el poder en un helicóptero. Hubo causas de sobra para ese final: la escasa afinidad entre la UCR y el FREPASO, la personalidad inerme y dubitativa del presidente radical, las medidas económicas impopulares y el nombramiento de Domingo Cavallo, la sospecha de sobornos en el Senado, la renuncia del vicepresidente, el corralito, la falta de apoyo por parte del justicialismo, los saqueos, el estado de sitio, los cacerolazos y la represión. Fernando de la Rúa, 742 días en la Casa Rosada. ¿Por qué cayó? A Menem y a Duhalde no les gusta irse, pero tienen que irse ya, ahora, porque ahora viene una nueva Argentina, la Argentina del respeto, la Argentina del trabajo, de la dignidad. La Argentina no necesita un Duhalde, la Argentina necesita un presidente. Somos más. El error fue hacer la alianza, cualquiera sea el procedimiento, porque no había ningún procedimiento por el cual el Frente hubiera podido encabezar la alianza. Voy a ser el empleador de cada argentino que quiera trabajar. Voy a ser el maestro de cada niño que va a ser educado. Como a ellos no le alcanzaban los votos en un sentido oportunista, se montan sobre este radicalismo tradicional, que es el radicalismo típico de la Rúa, y obviamente comienza la contradicción, a desarrollar el proceso de contradicción principal. ¿Alguien quiere seguir con esto? ¿Alguien quiere seguir con esto? Yo no quiero. Las contradicciones eran enormes, no hubo coherencia entre lo que hicieron creer a la opinión pública, por más buena voluntad que hayan tenido, el mensaje fue muy distinto a la acción de gobierno. Nosotros habíamos empezado ya la campaña en Capital, habíamos hecho una caravana en la mañana y la gente pedía así con los dedos, pedía mucha unidad, mucha alianza, ¿no? En ese momento los ciudadanos demandaban la alianza. El candidato del radicalismo con quien hacíamos la alianza para poder enfrentar al menemismo era de la Rúa. Que su suegro haya sido militar y haya estado comprometido como tantos otros militares en el golpe no lo comprometía a él.
directamente. Nosotros no creíamos ni en la aportación de cara, ni de apellido, ni de familia. Se va a acabar la fiesta de unos pocos. La Alianza ganó las elecciones del 99 porque representó sin lugar a dudas lo que demandaba la sociedad argentina en ese momento. La gente quería que se terminara la corrupción, que se terminara esa especie de burla, de fiesta permanente que se le atribuía a Menem, y no sin razón, pero que se mantuviera el rumbo económico. Vamos por la patria grande y ahora somos más, porque somos todos los que queremos una Argentina mejor. Era la frescura de una nueva fuerza como el Frepaso, la tradición de la Unión Cívica Radical, la presencia como candidatos de dos hombres que tenían de alguna manera la formulación de una suerte de íconos contra la corrupción. El doctor Carlos Saúl Menem le coloca la banda al señor presidente de la Nación, doctor don Fernando de la Rúa. Yo creo que la alianza se diluyó en el momento que asumió la responsabilidad de gobernar este país. Yo diría que el 10 de diciembre del 99 no había más alianza. Dicen que soy aburrido. De la Rúa es un hombre particularmente solitario. Por eso es que él dialogaba mucho. Porque no tenía gente se llama la estructura interna de confianza. De la Rúa es un inteligente sin calle. Es un hombre de la universidad, es un muy buen abogado, es un muy buen catedrático, es un hombre inteligente, bien informado. Tengo una opinión positiva de su conocimiento, de su capacidad, de su cultura, incluso de sus antecedentes políticos, que no eran pocos. Pero que no tiene ni la experiencia, ni la vivencia, ni la energía, ni la decisión, ni la fuerza, ni el coraje que a veces hace falta para conducir un momento de crisis. Era un tipo totalmente comprometido con lo peor de la Argentina. Con lo peor, ni siquiera un innovador moderado, un reformista moderado. Entonces parecía una persona realmente dubitativa, porque dialogaba y preguntaba las mismas cosas y repetía el diálogo, porque después las decisiones las tomaba y nadie sabía cómo las iba a tomar. Era un tipo con muchos anclajes y con los peores intereses, ¿no? La familia militar, los sectores de poder interno, Santibáñez con el sector financiero internacional con Estados Unidos. Es decir, no se puede tocar nada. Ahora, la lentitud en la toma de decisiones, ya sea por una falencia propia, ya sea por no tener un partido que lo acompañe, ya sea por la dificultad de los temas que se le venían encima,
esa lentitud en la toma de decisiones y por ahí en la no toma de decisiones estuvo un poco, desde mi punto de vista, el ABC del fracaso posterior. Doctor José Luis Machinea, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Economía. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la nación os lo demanda. Bueno, suerte. El grave error inicial de la Rúa fue aplicarle un mazazo al consumo con el impuestazo que inventó Machinea, absolutamente innecesario, ineficiente desde todo punto de vista. Hubo un impuestazo allá por el 2000, los primeros días del 2000, que fue una catástrofe, que hoy todos los argentinos sabemos que se trató precisamente de una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Las que nos hizo perder más votantes nuestros, los impuestos, aquellos que los periodistas titularon el impuestazo, o la disminución de percepción de haberes. El gobierno no quería aplicar un impuestazo de esa naturaleza, pero las razones de déficit que había dejado el menemismo y las cuestiones vinculadas al funcionamiento de la economía argentina requería de que se hiciera ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que desembolsaran los recursos que paliaran el déficit dejado. Nosotros hemos recibido un déficit fiscal muy alto, una estructura impositiva muy distorsionada, muy distorsiva desde el punto de vista de los sectores productores, y vamos a hacer todo lo posible para reducir aquellos impuestos que son distorsivos. Cuando entra la alianza, la economía empieza a tener un pequeño despegue. Estaba en caída, empieza a tener un poco de despegue por la esperanza, ¿no? La economía forma parte, la esperanza, digamos, de la psicología forma parte de la economía. Y con eso, los fríos números del ministro de Economía en aquel momento, que no concibe otra forma de mirar la economía sino a través de los números, se tuvo una medida muy negativa, definitivamente. No olvidemos que el menemismo dejó 11.000 millones de dólares de déficit. Es decir, una situación bastante seria, por cierto, desde el punto de vista macroeconómico y económico. Bueno, después de haber cenado estuvimos discutiendo el tema de la ley. Y en una oportunidad yo le digo al ministro que la ley no iba a pasar por el Senado porque había mayoría peronista. Y el ministro manifestó muy tranquilamente, dice, para el Senado tengo la Baneco. Esa fue la crisis definitoria, porque un gobierno que seguía con los procedimientos de comprar los votos en el Senado era un gobierno que estaba liquidado. El vicepresidente Chacho Álvarez presionaba a los legisladores de la Alianza para que lo votaran diputados. Por lo tanto, me llama la atención. Y el diputado le puedo garantizar de que fue a cara de perro el tratamiento de eso, como se dice en el lenguaje parlamentario. El tema de las coimas o la sospecha de coimas, etcétera, en el Senado le quitó a la Alianza uno de los basamentos fundamentales. Las coimas del Senado tuvieron su importancia en el mecanismo de deterioro del gobierno de Fernando de la Rúa, pero no fue determinante de la caída de Fernando de la Rúa, porque hasta ese momento diría que esa cuestión de las coimas estaba en plena investigación, más allá de todo el escándalo que se había suscitado, y era poco creíble que Fernando de la Rúa tuviera algo que ver con esa cuestión. Él necesitaba que yo no hable del tema, y yo necesitaba esclarecer el tema porque era presidente de la institución en donde sucedieron los hechos. Entonces teníamos situaciones institucionalmente enfrentadas y no teníamos forma de salir. Entonces decía, mira, aclaremos esto, veamos una estrategia. No, lo único que quiero, me decía, es que vos cuando hables también digas yo que estoy también comprometido para esclarecer el tema. No era así, porque el gobierno ha sospechado de haber pagado las coimas. No se ha pagado ninguna coima, ningún soborno, ni absolutamente nada, ya lo he dicho. Este gobierno, por esta reforma laboral, ha hecho una negociación política. Sea cierto, sea mentira, fue parte del interno y fue el proceso que necesitó Álvarez para diferenciarse e irse del gobierno porque él sabía de que su intento de entrismo y de llegar se había abortado. Fue un hecho usado por Álvarez y sus seguidores para producir un 17 de octubre. Y el justicialismo estaba tranquilo con los radicales, porque si saltamos nosotros, salta todo. Entonces, la garantía que tenían los senadores era el compromiso del gobierno. Si de la Rúa recibía a los senadores, a espalda mía en Olivos. Recibió a Mira en secreto de la Rúa en el Quinto Olivo.
A mí me lo hizo un hombre de la custodia. Me dice, ¿vos sabés que el sábado a la mañana entró Menem a las 7 de la mañana en un coche a la Quinta Olivos? En la mañana. O sea, y los senadores justicialistas lo iban a la Rúa porque sabían que era el reaseguro de que no avanzara la investigación. Porque caía todo. Se caía todo. Entonces hicieron una especie de scrum entre el gobierno nacional y la corporación senatorial. Se juntaron ahí. Y yo quedé en el medio. Por eso digo, o pactaba con eso, me tenía que ir, no tenía margen. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Y fue una decisión que empecé a pensar con la jura ahí, cuando juraron los ministros, con el clima de euforia en la Casa de Rosada. Y aparte cuando vi que había también como cierta operación para decirme, el enemigo era yo. Yo me di cuenta que ya me consideraba un enemigo del gobierno. Porque yo tenía un interés que era contrario al interés del gobierno, un tema central, en un tema que saltaba todo. Esta realidad no acepta medias tintas. No se puede tratar el cáncer con aspirinas. Ese fue un golpe muy fuerte, para cualquiera lo sería. En la práctica, dijéramos lo que dijéramos, porque el resto nos quedamos, a indicación de nuestro propio jefe político, que era Chacho Álvarez. O se está con lo viejo que debe morir, o se lucha por lo nuevo que esta crisis debe ayudar a alumbrar. El primer golpe al debilitamiento del gobierno de la Rúa fue la irresponsable salida de Chacho Álvarez. Atravesamos dos crisis los argentinos. La crisis política asociada a una crisis moral y la crisis económica. La alianza estaba rota. Ahí no hubo construcción, hubo deconstrucción de poder. Y ahora seguramente se amparan, como ya lo señalaron públicamente algunos, en las decisiones del presidente para decir que nada ha pasado. Repaso y Álvarez, sobre todo, el Chacho Álvarez, que es un gran responsable, Diputación a Maigide y a todo ello. Ellos lograron muy hábilmente instalar que el culpable fue de la Rúa. Entonces, para la sociedad es de la Rúa. Claro, el número uno es el más responsable de todo, pero ellos trataron de salvar la ropa. La responsabilidad del Frepaso en la caída del gobierno, en su pelea mediática superficial y superestructural por el poder y por el control, le generó una parálisis a un hombre ya de por sí dubitativo y seguro como era de la Rúa. Nadie me va a mover de mis convicciones. Tengo el gobierno necesario para conseguir el éxito y estoy en el camino que necesitamos para salir adelante. Chacho Álvarez con su renuncia pone en desequilibrio el funcionamiento de la alianza y naturalmente promueve un acto de crisis de gobernabilidad a partir de allí. Compatriotas, tengo una tarea que cumplir y voy a cumplirla hasta el final. El gobierno está en marcha. Vamos hacia el futuro. Ahora, los principales indicadores económicos anticipan un gran año para la Argentina. La recaudación aumenta y la tasa de riesgo país cae 247 puntos, impulsando créditos más baratos para todos. Esto significa un ahorro de cientos de millones para el Estado. Favorece las exportaciones y los préstamos para la producción, generando nuevos empleos para los argentinos. Porque los beneficios del blindaje son para la gente. Blindaje 2001. La Argentina crece. El blindaje, que fue en la época de Machinea, fue la garantía que los órganos internacionales, los organismos internacionales le podían dar a la Argentina para poder ser frente a los vencimientos de los próximos meses, de mediano plazo. Cuando se recibió el blindaje, ya se sabía que no iba a haber más ayuda desde afuera, por los cambios que habían ocurrido afuera. En una palabra, la Argentina se iba a tener que arreglar con lo que tenía. Entonces estaba blindada desde el punto de vista de cualquier acreedor externo que quisiese administrar con fuerza su derecho de reclamar
pagos. Antes de tomar el juramento de ley al nuevo ministro de Economía, quiero expresar el agradecimiento a José Luis Machinea, quien ha realizado Yo me fui apenas a una semana del nombramiento del doctor López Murphy como ministro de Economía. Este año, para acompañar el esfuerzo fiscal, las transferencias a las universidades desde Tesoro no podrán superar los 1.440 millones de pesos. Ahí me entero esa misma noche de que ya había renunciado Federico Storani porque había tocado el presupuesto universitario. Lo que implica una reducción de 360 millones respecto a lo presupuestado. No solamente dejo el ministerio, luego una carta pública, a pesar de que de la Rúa me pidió que no dijera nada, lo hago con una carta pública explicando las diferencias, sino que me presento a elecciones internas en el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, gano esas elecciones y planteo que a partir de este momento el radicalismo es independiente del gobierno. Y al no haber coherencia entre las propuestas y las medidas económicas anunciadas por el ministro López Murphy, el presidente de la Rúa y el partido gobernante, era lógico que se cayera como se cayó. Lamento confirmar la renuncia del ministro Ricardo López Murphy y anticiparles que a partir de mañana estará a cargo de la conducción de la economía del país el doctor Domingo Cavallo. Todo el mundo creía que era el único que podía arreglar el tema de la convertibilidad, habiendo sido el padre de la convertibilidad, y esto no solo lo creía de la Rúa y de Santibáñez y Chacho, sino que un alto porcentaje de la sociedad. Un megalómano como Cavallo podía decir que la economía argentina iba a crecer 10% del Producto Bruto Interno y que iba a haber déficit cero y terminaba haciendo cualquier estropicio y después cada vez se iba enredando más y más. La primera vez que pensé que no llegaba al término de su mandato fue cuando él pierde las elecciones legislativas y dice, yo no perdí porque yo no competí. Y en cambio de llamar al justicialismo a hacer un gobierno de coalición y porque le ponga el ministro de Economía y el jefe de gabinete, es decir, llegamos juntos, por lo menos lleguemos, él dice, yo no estaba en la lista, yo no perdí. O sea, se queda sin Senado, casi pierde la mayoría de la Cámara de Diputados, perdió la elección así categóricamente y ya la alianza está totalmente deflecada. O sea, no llegaba, era evidente que no llegaba. Justicialismo en la oposición no es fácil. Peronismo en la oposición siempre se piensa en el oficialismo. Es decir, el paso siguiente es el oficialismo. Por lo tanto, va a conceder aquello que no tenga más remedio y va a ser oposición muy fuerte. ¿Usted cree que este resultado puede afectar la gobernabilidad del país hasta el 10 de diciembre? No, para nada. No tiene que ver. Nosotros tenemos muy claros que tenemos que tener una enorme responsabilidad, el sentimiento de responsabilidad. Nosotros somos un partido de gobierno, un partido que sabe gobernar. Por eso es que no hemos tomado la misma actitud inclusive que otros dirigentes de la Alianza, que porque se han disgustado se han puesto en la oposición. Nosotros queremos apoyar. La oposición observó
que si le ponían más palos en la rueda a la gestión de la Rúa, lo deterioraban porque tenían el manejo del Congreso. Y a sabiendas de que de la Rúa respetaba el Congreso hasta el último momento. El PJ estuvo a la altura de las circunstancias, fue una fuerza constructiva, no puso palos en la rueda más allá de la interpretación caprichosa que algunos historiadores quieren hacer. Que si hubiera sido un presidente que no respetaba el Congreso, que hubiera pasado por arriba del sistema institucional argentino, quizás no lo podían haber hecho con tanta facilidad. Pero a sabiendas de la personalidad de la Rúa y de sus convicciones democráticas, jugaron todo. A este hombre lo hacemos caer. El radicalismo es un partido de soberbios. Yo tengo que hacer una crítica a mi partido, nosotros somos un partido prepotentes. Lamentablemente, las estrategias para recuperar plenamente la confianza y quitar los miedos hasta ahora no han dado resultado. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. La gente que tenía sus ahorros se sintió de alguna manera como saqueada, sobre todo en una sociedad que durante los 90 había sufrido saqueo. En consecuencia, el corralito le significó una situación compleja. Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales. Los cajeros automáticos estaban todos vacíos y era el principal motivo de reclamo en la ciudad capital. La capital federal, gran parte del descontento era que no solo los fondos habían quedado congelados en el corralito, sino que los cajeros estaban vacíos, así que ni siquiera esos 200 pesos. Los ahorros en los bancos de la Argentina van a estar seguros y porque aquí no se afecta absolutamente ningún ahorro. Yo creo que los saqueos fueron de las dos vertientes, algunos espontáneos, como puede haber en un clima de crisis social, y muchos otros, me consta, prácticamente orquestados. Los saqueos, lo que sí se veía ahí, una estrategia de muchos pillos, seguramente la estructura del PJ bonaerense, que querían acelerar el tema y querían pronto, digamos, querían acelerar la caída. Argentino puede decir que fue el hambre que llevó a esa gente a producir los saqueos, ni las movilizaciones que se llevaron a cabo con los intendentes del conurbano, ni las acciones deliberadas por parte del gobernador de Buenos Aires, Ruskauf, tendientes a generar condiciones objetivas de crisis. Es más, militantes nuestros nos llegaron a decir en las zonas, por ejemplo, como la Villa Libertad de Merlo, que algunas personas que habían salido de la cárcel, cosa que después se comprobó judicialmente, se les había dado armas para producir saqueos. Cuando se lo vio cada vez más débil al gobierno nacional, desde los sectores, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, lo que empezó fue a empujarse. Y con la condescendencia, sino con el estímulo, por lo menos, de algunos hechos violentos inclusive, como fueron los ataques a supermercados, etcétera, donde no se veía actuar a la policía. Cuando la sociedad entra en crisis y la calle se gana, en lo que se llama en la teoría política el espontaneísmo de masa no tiene control. Porque el espontaneísmo de masa desborda los diques emocionales. Que en ese espontaneísmo de masa puede haber peronistas, radicales, socialistas, afiliados, es muy posible que así sea. Mestre, ¿cuál es la situación con respecto a los saqueos? No sé, no conozco, estoy acá toda la mañana. Ese día de los saqueos hay una reunión en Cáritas. Como los principales dirigentes de los partidos,
donde le dan una salida a él. Estaba Dualde, estaba De la Sota, estaba parte de la iglesia, estaba Monseñor Casareto, estaba el delegado del PNUD, había 7, 8 dirigentes políticos que le dicen a De la Rúa, lo tiene que sacar a caballo y entre todos salimos de la convertibilidad. Nos bancamos el costo de salir de la convertibilidad. Y él dice, ese no es mi proyecto y se va solo. Cuando salió, le golpearon el auto, tiraron huevos, y es decir, ya empezaba la gente a exteriorizar su malestar. De ninguna manera el justicialismo va a prestar ni hombres ni nombres a ninguna política de cogobierno en la República Argentina. Creo que el justicialismo cometió un error al precipitar los tiempos y negar el apoyo que con la mayoría parlamentaria podía brindar para la continuidad institucional. ¿Lo integrarse para qué? Para seguir apoyando una política que era la misma política que veníamos sufriendo, por lo menos descarnadamente en los últimos años. Para eso. Si se armaba un cogobierno, dejábamos a la Argentina sin oposición. Es lo peor que se puede hacer, tener un país sin oposición. La oposición estaba preparada para, en el marco de la ley y de la Constitución, volver a poner en marcha esta enorme maquinaria que tiene que funcionar con el oficialismo y con la oposición, me refiero al Estado. Los que gobernamos somos responsables, los peronistas, los radicales, la alianza y los militares. Del drama nacional tiene claramente los responsables. Será la historia la que asigne cuota de responsabilidad, pero lo cierto es que había que cambiar. En política muchas veces se dice, te puedo acompañar hasta la puerta, pero no voy a entrar al cementerio. Así como dispuse medidas de emergencia para asistir a los más necesitados, decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Mi mujer y mi hija más chica que estaban en casa se fueron a cacerolear. Se salieron por Escabio Ortiz, fueron a la casa de Caballo. Y yo me quedé en mi casa con una sensación de dolor, una mezcla de dolor, de frustración grande. El llamado cacerolazo, que le han dado una especie de entidad casi revolucionaria de Fuente Ovejuna. No, esto para mí es invisible, ¿no? La gente sale con la cacerola, hay gente que no tiene ni cacerola. Entonces, esto no. Y eso, además, y muy porteñón todo esto, puro porteño, un puro barrio rico de Buenos Aires. Los deudores dicen, se me fue el dólar a 2 pesos, no puedo pagar más. Los desocupados crecen, las humildes no tienen para comer y los ahorristas con la plata en el banco. Si la gente no salía de la calle y no tocaba las cacerolas en esas condiciones, era porque era un país de cementerio, un país de muertos. Yo tengo un gran pesar por los episodios de violencia. He visto los episodios por la televisión y he visto una gran agresión que se posesionó de la ciudad. No tengo noticias de que
de que aquí hayan ocurrido esos hechos trágicos. Veo por la prensa, la información era otra. Cuando De la Rúa toma la decisión en soledad de que iba a renunciar, yo recuerdo qué es lo que hace. Él creo que se levanta de lo que le llamaban el saloncito verde, porque tenía las paredes pintadas de verde, y se va a un saloncito contiguo de una mesa redonda. Él está solo ahí. Vuelve, se queda un rato solo, vuelve y toma un papel impreso presidente de la República y ahí escribe en forma manuscrita su renuncia sin explicarle a nadie lo que estaba haciendo. Suponíamos que lo estaba haciendo, pero no lo explicita. Dice algo como esto no da para más. Habían pasado 742 días desde su asunción, 742 días de razones para su caída. Creo que la jueza Servini Cubría fue la que dio un poco la instrucción de desalojar la plaza. Pero de ahí a caer, que haya gente, jóvenes argentinos que murieron, ¿en defensa de qué? Esta es una barbaridad, yo digo que hay que descubrirlo. ¿Cómo? ¿Quién permitió que eso suceda? Si alguien abrió una compuerta que salgan unos tipos a matar, yo no entiendo eso, la verdad que no entiendo. Yo creo que las muertes de Plaza de Mayo impactaron a nuestro pueblo como no podría ser de otra manera y al fin y al cabo erosionaron la última línea en materia de la seguridad pública, que era la Policía Federal, las fuerzas que dependían del Ministerio del Interior, obviamente. Eso trajo un enorme desgaste en las últimas horas y ya era un poco la antesala de la anarquía. El tema de la muerte es un tema, creo que fue el golpe final, la caída de la Rúa. Creo que fue el hecho final, porque muerte creo que quedó muy clara que efectivamente pasó allí. Acá parece que hubiera muertos de primera y muertos de segunda, ¿no? Y la muerte y la violencia política es una sola y los responsables culpables son los que son y tienen que ser a pagar las cuotas. Creo que este es un hecho lamentable, dramático y obviamente creo que fue el empujón final a la caída y a la ida de la Rúa y su gobierno. Las muertes del día 19-20, del 20 en particular, en Plaza de Mayo fueron la gota que rebasó el vaso. Acá tenés tu muerto! ¡Vení al tiro que le pegan! ¡Andamos al tiro que le pegan! Avenida de Mayo y 9 de Julio. Otra víctima, esta vez con un balazo en el cuello. El 20 de diciembre del 2001, mi hermano estaba almorzando con mi mamá, como todos los días, viendo la tele, y se sintió conmovido con lo que pasaba en Microcentro, con la gente que desde la noche anterior se agrupó para mostrar su descontento por lo que pasaba en el país en ese momento económicamente y a nivel gobierno. Vino al centro, se juntó con la marcha, iba caminando por Avenida de Mayo para la Plaza de Mayo. Cuando se encontró de frente con la represión policial, con la policía que venía reprimiendo a los manifestantes, y junto con él, al llegar a la primer calle, después de 9 de julio, fue herido por un policía. En ese momento no tiene atención médica alguna porque no podía entrar la ambulancia o no sé por qué. Y la misma gente lo trae hacia las plazoletas de 9 de julio, donde recibe atención, pero ya era tarde, ya estaba muerto. La víctima iba a ser derivada al hospital Argerich, pero también murió durante el traslado. Más difícil de entender es que a 5 años el autor intelectual de los asesinatos pueda libremente ir a ver un recital y disfrutar de su familia, mientras mi hermano y 29 muertos más y cientos de heridos ya no pueden disfrutar de más nada.
Hoy por hoy, los asesinos de mi hermano caminan libremente y él está enterrado bajo 3 metros de tierra. Dejo para la historia el mensaje de haber obrado con lealtad, con honestidad, con la más profunda convicción de hacer lo necesario, lo debido, lo que entendí mejor para el país, en situaciones donde en lo económico no cabían muchas opciones, porque estábamos siempre bajo el signo de la urgencia o del peligro. Así son las cosas cuando se dejan acumular problemas.